Y estamos abordando en este estudio llamado Aprendiendo a Vivir, desde hace varios meses, todo un compendio de enseñanzas para saber cómo tomar decisiones de manera sabia en el propósito de Dios y que esas decisiones repercutan en nosotros, en nuestras relaciones humanas y sobre todo en nuestro futuro. Tener la capacidad en Dios de saber medir consecuencias, saber medir cuáles pueden llegar a ser las repercusiones de nuestras decisiones, nos paran en un punto y es donde decimos, ¿qué pasa si yo aquí me callo la boca? ¿Qué pasa si en vez de hablar me callo la boca? Bueno, de alguna manera, si lo que vamos a decir es algo malo, va a prevenir peores cosas, ¿no? ¿Qué pasa si alguien me empujó así como violentamente y yo en realidad me quedo callado y no digo nada? Ni siquiera hago un gesto de bronca por lo que pasó, simplemente me quedo callado. Bueno, a todo ese dominio propio, a toda esa intención de dominar a propósito nuestras palabras, dominar nuestros gestos y dominar cualquier tipo de repercusión emocional para no causar un mal mayor, se le denomina mansedumbre. Mansedumbre. Y no solamente la mansedumbre tiene que ver con eso, sino con una expresión que escuché y me gustó mucho, y tiene que ver con tener el poder en control. Tener poder en control. ¿Me explico? O sea, podríamos llegar a aprovecharnos de una circunstancia, aún en la autoridad que podríamos llegar a tener, sin embargo, nos controlamos y aunque tenemos el poder para hacerlo, ese poder está en control y no exageramos ningún tipo de decisión, ni palabras, ni conductas, por el bien común. Y estoy hablando de, por ejemplo, casos de la Biblia como José, cuando José tenía la autoridad para agarrar a sus hermanos y matarlos a todos como parte de el gobierno en Egipto. Sin embargo, él ese poder lo puso en control, ejerció mansedumbre y lo que hizo fue mostrarse a sus hermanos y poder generar restauración, más que peores males por vengarse, ¿no? Por eso la mansedumbre de alguna manera es el estado de confianza en Dios, sabiendo que de Él es la venganza y no de nosotros. La mansedumbre reconoce la soberanía de Dios y es un fruto que se manifiesta en nosotros cuando sabemos que Dios está en control. Entonces intentamos controlar nuestras palabras, sobre todo la mansedumbre en nuestros pensamientos, no sobrepasarnos en pensar, idear, crear prejuicios equivocados frente a una circunstancia, porque también la mansedumbre es un estado mental, un estado de descansar en Dios sabiendo que Él está en control. Ahora, ni hablar de Moisés. A Moisés se lo llama el hombre más manso de la tierra, que no lo puse en el estudio porque me parecía lindo solamente para mencionarlo. En el libro de Números a Moisés se le llama el hombre más manso de la tierra. Pero fíjense que la mansedumbre es un fruto del Espíritu. Si bien hay personas que son más apacibles, o sea, tienen un temperamento más controlado, un temperamento no tan colérico, no efusivo, sino un temperamento más introvertido. Pero sin embargo, si bien por fuera la persona es introvertida, o sea, no manifiesta reacciones, puede tener una mente que no es mansa. ¿Me explico? Entonces hay una revolución en su mente por falta de mansedumbre, aunque no menciona muchas palabras, ni salen gestos, ni expresiones verbales. Sin embargo, la mansedumbre también es un estado mental. Por eso a tantos nos falta mansedumbre en nuestra mente. Y entonces estamos totalmente encolerizados adentro, aunque nuestro cuerpo no lo manifiesta de esa manera. Ahora, este fruto, mansedumbre, es el anteúltimo que vamos a ver en estos estudios y luego vamos a arrancar con otra serie dentro de la gran serie Aprendiendo a Vivir. Y esta es la mansedumbre. Esta es después del amor en Gálatas 5, 22 y 23, después del amor, del gozo, la paz, la paciencia, la benignidad, la bondad, la fe, y hoy vemos la mansedumbre como ese fruto que nos permite tener el poder en control, poder bajo control, y también dominar todo tipo de pensamientos, actitudes, contestaciones y comportamientos que no son para nada de bendición para nosotros ni para los demás. Ahora, ¿cuándo desarrollamos este don que es la mansedumbre? Y tiene que ver con
las relaciones humanas y la percepción que tenemos de nuestro entorno. Frente a la injusticia, uno tiende a reaccionar no con mansedumbre. ¿Por qué? Porque la injusticia genera indignación y nuestro cuerpo, nuestra mente, tiende a pensar, ¿cómo puede pasar esto? Yo tengo que hacer algo al respecto. Ahora, en algunos momentos está bien reaccionar. De hecho, vamos a ver como ejemplo de mansedumbre en varios versículos la vida de Jesús. Jesús mismo dice, aprendan de mí, cuando dice lleven mi yugo sobre vosotros, aprendan de mí que soy manso y humilde de espíritu. Sin embargo, cuando vio la casa de su padre hecha una cueva de ladrones, agarrando, tejió unas sogas ahí, haciendo un látigo, y los sacó a todos del templo diciendo que la casa de su padre era llamada de oración con celo, y de hecho cumpliendo la profecía en Mateo que dice, el celo por tu casa me consume. O sea que en realidad él estaba reaccionando a modo de la justicia de Dios frente a lo que en la mirada de Dios veía que era que su casa, que tenía que ser llamada casa de oración, era una cueva de ladrones, donde habían personas que tenían muchos sobreprecios y se aprovechaban de los pobres que venían a presentar sus ofrendas. Entonces Jesús, frente a ese acto de justicia, casi actuando como el Hijo de Dios realmente, por eso dice ahí, la casa de mi Padre, podría haber dicho el templo, sin embargo él se refiere al templo como la casa de mi Padre. Esa indignación no tiene inconveniente con la mansedumbre, no es que de repente saltó, agarró un latigazo y le pegó a todos y no es manso, no. Ahí actuó de otra manera, no puso, sino que en su justicia, en su indignación, reaccionó defendiendo la autoridad de Dios, el nombre de Dios y la casa de Dios. No significa que nosotros tengamos que hacerlo. Lo hizo Jesús y si Él lo hizo estuvo bien. Ahora, si lo hacemos nosotros, no sé si está bien, porque Él siempre actuó bien. En cambio nosotros va y viene, no es para que agarre un azote y entre a sacar a todo el mundo de algún lado, porque no tiene por qué ser así. Pero sí vamos a mencionar este caso y vamos a ir al Salmo 37. El Salmo 37 está buenísimo, es muy, muy lindo el Salmo, pero el Salmo 37 tiene una característica y es que primero habla de no te impacientes. Y así empieza, no te impacientes a causa de los malignos. Y dice algo más, ¿por qué? Porque te agarra así cierta envidia o impaciencia cuando vos ves que querés hacer las cosas bien y la prosperidad no llega a tu vida o hay un proceso de aprendizaje o finalmente estás saliendo del proceso de lo malo para comenzar a practicar lo bueno y que haya consecuencias positivas de eso. Y mientras estás en eso ves que otros prosperan. Ven que los malos, los que hacen la maldad, prosperan, generan ideas o coimas o lo que sea y prosperan y tienen dinero ilícito o lo que sea y vos te impacientás o tenés envidia. Y entonces por eso dice el versículo 1, no te impacientes a causa de los malignos, ni tengas envidia de los que hacen iniquidad. Y acá te dice la verdad de sus vidas. La verdad de sus vidas es el versículo 2. Porque como hierba serán pronto cortados y como la hierba verde se secarán. Y ahora te dice, y este es un versículo que está bueno para subrayarlo, hasta el versículo 5 y el 6 también. Deleítate a sí mismo en Jehová, ¿no? Y el 3 dice, confía en Jehová y haz el bien. Y habitarás en la tierra y te apacentarás de la verdad. Deleítate, o sea, no solamente confía en Jehová, sino ahora dice, deleítate a sí mismo en Jehová y Él te concederá las peticiones de tu corazón. Y ahora dice el tercer paso, encomienda a Jehová tu camino y confía en Él, que ya lo dijo al principio, y Él hará. Exhibirá tu justicia como la luz y tu derecho como el mediodía. Guarda silencio delante de Jehová y espera en Él. Y ahora vuelve a lo mismo, ¿ok? Es como un sanguchito. Primero dice, no te alteres, no te impacientes, dice primero, no tengas envidia. Y ahora en el versículo 7 dice, espera en Él, no te alteres con motivo del que prospera en su camino, por el hombre que hace maldades. Deja la ira y desecha el enojo. No te excites en manera alguna a hacer lo malo, viendo cómo quizás prosperen los malos, cómo no tienen su merecido. No pongas tu mirada en eso, ni pongas motivación, es decir, bueno, yo voy a hacer como hacen ellos. Si les va tan bien, ¿por qué no hacerlo yo? No, tranquilos, no, porque su final va a ser sacado a luz muy pronto. Entonces dice, porque los malignos
versículo 9, serán destruidos. Pero los que esperan en Jehová, y esto, acuérdese de esto porque lo vamos a ver en las bienaventuranzas muy pronto, los que esperan en Jehová, que dice, ellos heredarán la tierra. ¿Por qué? Porque si bien algunos pueden pensar que tienen heredades, que tienen tierra y que tienen dinero y que lo que sea, en realidad el dueño de todo es el Señor. Y en algún momento Él nos va a dar la recompensa de la herencia. Y los malos serán desechados y lanzados al lago de fuego y azufre. Y los que somos parte de su reino vamos a heredar la tierra. Y no tanto en esta tierra, en este tiempo, sino en el venidero. Cuando Él venga a dar recompensa a los que hemos esperado en Él y no nos hemos impacientados, ni hemos tenido envidia, ni tampoco nos alteramos con motivo del que prospera en su camino de maldad. Y entonces dice, pues de aquí a poco, versículo 10, pues de aquí a poco no existirá el malo. Observará su lugar y no estará allí. Y ahora menciona este fruto hermoso que es la mansedumbre. Pero los mansos heredarán la tierra y se recrearán con abundancia de paz. El Salmo sigue hablando de un montón de cosas que están muy bueno, es medio larguito, pero hasta acá vamos a leer esto, ¿no? Cómo los mansos heredarán la tierra. Entonces, desde este punto de vista, el manso es el que no se impacienta, el que no tiene envidia y el que no se altera. Esa es una persona mansa. Es una persona que tiene dominio sobre sus impulsos para generar un bien común. Ahora, en Mateo capítulo 5, cuando el Señor empieza su sermón del monte, totalmente aplicable y desafiante para esta generación y para nosotros, Él comienza hablando de bienaventurados. Y le voy a decir para aquellos que dicen, bueno, pero cuando hablamos de la felicidad y cuando hablamos de que Dios vino a intentar enseñarte un modo de vida para que seas feliz, ¿vieron? Y que por ahí alguno puede decir, no, pero eso queda medio desenfocado o lo que sea. En realidad, bienaventurado es más que feliz. Es más que feliz. El tema es que la felicidad que Dios nos quiere dar no es acorde al criterio de pensamiento del mundo. Nuestra felicidad tiene que ver con la abnegación, con la entrega incondicional al Señor, con servir a Dios sirviendo a los hombres. Sin embargo, la felicidad para el mundo tiene que ver con momentos de placer. Y momentos de placer que tienen que ver con el egoísmo, relacionados con alcanzar cosas que nos hagan bien solo a nosotros, pese a quien le afecte o a quien le haga mal. Ese tipo de felicidad es muy ambiciosa y hasta gana mucho terreno en nuestra honestidad y en nuestra pureza. Y finalmente nos termina contaminando con tal de alcanzar eso que nos promete felicidad. Sin embargo, Jesús comienza su sermón del monte diciendo bienaventurados. Y bienaventurados tiene que ver con más que felices. Y tiene que ver con un criterio de vida que realmente te haga feliz sin tener daños colaterales. ¿Se entiende? Sin tener repercusiones en tu vida a causa de las malas decisiones. Y en el versículo 5 va a decir, bienaventurados los mansos, los que tienen mansedumbre. Y justamente va a ser una confirmación de lo que leímos en el Salmo 37. Y dice, bienaventurados los mansos, porque ellos que recibirán la tierra por heredad. Es extraordinario cómo la Biblia se menciona a sí misma en diferentes pasajes porque el autor es uno, es Dios, escrito por diferentes personas a lo largo de 2500 años. Esa coherencia perfecta que tiene la palabra y cómo Jesús viene a confirmar con sus enseñanzas lo que ya el Espíritu Santo había dicho en los tiempos antiguos a través de los salmos y el resto de los escritos de los profetas. Ahora, el versículo que le mencionaba yo anteriormente es el ejemplo de Jesús. Mateo 11, 28 al 30. El Señor, dando las enseñanzas, de repente se presenta entre ellos y les dice, vengan a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Vengan a mí todos los que estáis trabajados y cargados, que yo os haré descansar. Y dice, lleven mi yugo sobre vosotros y aprendan de mí. Y él se compara con ese buey viejo que lleva el yugo y que acompaña al buey joven para arar la tierra. Y en ese yugo él nos dice que es manso y humilde de corazón. Manso y humilde de corazón. Y aclara, y hallaréis descanso para vuestras almas, porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. Fíjense cómo lo hemos leído varias veces y
se ha predicado mucho y lo podemos leer en nuestros devocionales, cómo Dios no rechaza un corazón contrito y humillado. Contrito y humillado. Un corazón que tiene en sí el deseo rotundo de rendirse a los pies del Señor, que no tiene ningún tipo de intenciones de luchar contra Dios, de presentar argumentos. O sea, el manso es el que simplemente se deja llevar por el Señor. De hecho, ¿cómo le puedo decir? A ver, un animal, cuando decimos, viste, un caballo, es mansito. Cuando vamos a andar a caballo en algún momento y vos le decís, che, este caballo está bien, o se pone a comer pasto, como me pasaba a mí. Comía pasto media hora y yo le había pagado media hora y comía pasto media hora. Hasta que alguien le pegó un rebencazo y salió corriendo. Y ahí salí. Ahora, cuando a un caballo es domado, ¿no? Que se llama fue domado, ahí se dice es mansito. O sea que ser manso también es ser moldeable, haber aprendido un estilo de vida que sirva para el bien que Dios tiene preparado para nosotros. Entonces viene el Señor a mostrarnos algo y somos dóciles. ¿Por qué? Porque tenemos mansedumbre dentro nuestro. Y cuando pasa algo, automáticamente nos negamos a nosotros mismos. ¿Para qué? Para hacer un bien común en nuestra convivencia, en nuestra familia. La mansedumbre es un gran fruto del Espíritu Santo para promover una convivencia fructífera en el propósito de Dios. Y de eso se trata la mansedumbre. Ahora, ¿quién es nuestro ejemplo? Jesús mismo lo dijo enseñándolo. Llevad mi yugo y aprended de mí, Asimismo el apóstol Pablo dijo, sean imitadores de mí como yo de Cristo. Y el apóstol Pablo, ya lo vamos a ver en breve, también dice que el cristiano en la comunión con otros tiene que generar este fruto del Espíritu llamado mansedumbre. Mansedumbre, tranquilizarte, tener paz interior en tu relación con Dios, sabiendo que la gente no tiene por qué reaccionar como vos y sabiendo también que la gente que es carnal va a hablar carnalidad, el hombre natural va a actuar como hombre natural y finalmente eso te da paz en tu corazón. Y lo leímos que tendrán abundancia de paz, se recrearán con abundancia de paz los mansos que iban a heredar la tierra, que también es una profecía a futuro. Ahora dice, en 1 de Pedro 3, 14 y 15, dice esto, mas también si alguna cosa padecéis por causa de la justicia, ¿y ahora qué dice? ¿Ya lo tienen ahí? ¿Qué dice ahí? Mas también padecéis por causa de la justicia, ¿cómo somos? Bienaventurados sois. De vuelta a la palabra más que feliz. Ahora, de repente, claro, venimos aquí o alguien dice, Dios vino o Jesús vino para enseñarte las verdades del reino, para que te arrepientas de tus pecados y enseñarte a vivir como un bienaventurado, como una persona feliz. Pero claro, feliz es muy complicado por cómo se interpreta hoy en día la palabra feliz. Pero podemos decir bienaventurados y de eso se trata, vivir la vida cristiana con propósito y disfrutarla al máximo, aún en medio de adversidades. Por eso dice, si alguna cosa padecéis por causa de la justicia, o sea, sos perseguido por predicar el Evangelio o por llevar una vida irreprensible, siguiendo la voluntad de Dios, las personas no entienden y te persiguen, se burlan de vos, te vituperan. Bueno, dice, bienaventurados sois. Por tanto, no se amedrenten por temor de ellos. O sea, no te cohibas, no cierres la puerta a la predicación del Evangelio. No digas, no voy más a la iglesia porque la gente de repente no está de acuerdo con vos o se burlan de vos. No, no te amedrentes. Toma valor y dice, ni se conturbéis, ¿no? Que es como preocuparse demasiado al punto de que se anule tu fe o tu compromiso cristiano a causa de la persecución externa. Sino, santificad a Dios el Señor en vuestros corazones. Y lo que dice ahora es extraordinario, muy bueno. Y estén siempre preparados para presentar defensa con mansedumbre y reverencia ante todo aquel que os demande razón de la esperanza que hay en vosotros. Este versículo es muy bueno para subrayarlo, el versículo 15, desde estad siempre preparados para presentar defensa con mansedumbre y reverencia ante todo aquel que os demande razón de la esperanza que hay en vosotros. Fíjense cómo, ante aquella persona que dice, ¿y vos por qué crees lo que crees? ¿Para qué vas a la iglesia? ¿Cómo fue que tu vida cambió? Porque te noto diferente. ¿Cómo empezaste a creer en Jesús ahora, que antes no lo hacías nunca? Bueno, frente a eso,
Dos cosas indispensables, mansedumbre y reverencia. ¿Por qué? Porque el mensaje que le vamos a dar a las personas no es solo lo que decimos, aunque ese es el mensaje, sino cómo lo decimos. Por eso Pablo dice constantemente que no transemos, en el sentido de que no nos quedemos ahí entrelazados en discusiones que para nada aprovecha, en vanas discusiones, vanas palabrerías. ¿Por qué? Porque se generan discusiones que no llegan a ningún lado. Sin embargo, cuando tenemos dominio propio y ejercemos con mansedumbre y sobre todo con reverencia, respeto a la autoridad, mansedumbre y reverencia, y explicamos allí el mensaje del Evangelio, Dios puede usar nuestra actitud y nuestro mensaje, para que le llegue la semilla del Evangelio a las personas. Y en este caso recuerdo un pasaje que a mí me encanta, cuando el apóstol Pablo está delante de Félix o Agripa, siempre me confundo Festo, Agripa y Félix, porque están ahí en el mismo capítulo, por 2 capítulos en el libro de Hechos, y creo que es Agripa que le dice, después de que Pablo hablaba con él y siempre estaba allí predicándole el Evangelio con mansedumbre y reverencia, Agripa le decía, pero Pablo, por poco me persuades a hacerme cristiano. ¡Qué extraordinario! Cómo un hombre de poder, como era el procónsul, estaba allí, romano, y decía, Pablo, por poco me convences de hacerme cristiano. Y él le dice, mire, por poco, por mucho, en realidad, me gustaría que, salvo estas cadenas, todos fuesen como yo. Pero fíjense la mansedumbre de un hombre que fue golpeado, que fue encarcelado, que fue metido en la cárcel y que cada tanto tenía que salir a hablar con alguien que lo iba a mandar de vuelta a la cárcel. Sin embargo, pese a todo eso, como él sabía que Dios estaba en control, él con mansedumbre y reverencia daba el mensaje del Evangelio. Y eso es extraordinario. Muy bueno. Eso es poder en control también. Gálatas 6:1, metiéndose en lo que es algo muy, muy común en la iglesia, y tiene que ver con que si alguno fuere sorprendido en alguna falta, bien, ¿qué es esto? Es que Dios te haya dado la posibilidad de reconocer a alguien que cometió algún pecado, algo salió a luz, fuiste testigo de algo que no fue bueno para la persona ni para una circunstancia, te enteraste de alguna circunstancia real donde hubo cualquier tipo de actitud pecaminosa y que no haya sido de edificación para la iglesia, dice, y es muy importante esto, que si alguno fuere sorprendido en alguna falta, dice Pablo a los Gálatas, vosotros que sois espirituales, le está hablando a las personas que han aprendido una vida en el Espíritu, un criterio de vida cristiano, que realizan acciones dirigidas en la persona de Jesús, con el ejemplo del Maestro. Dice, vosotros que sois espirituales, restauradle con espíritu de mansedumbre. Fíjense cómo, frente a un error que alguien cometió, más allá de andar condenándolo, si la persona realmente quiere cambiar, porque muchas veces, de hecho, esto es una opinión humana, ¿no? Pero yo creo personalmente que cuando estamos cometiendo una macana o alguien está cometiendo una macana y es como que no puede frenar, Dios en su misericordia permite que alguien vea lo que hizo para que a través de la vergüenza y el apoyo y haber sacado a luz su pecado con alguien bueno. ¿Me explico? No lo vio alguien que fue mala persona y que chismeó todo y desparramó mal y le agregó más cosas. Entonces cuando lo ve alguien que es espiritual, finalmente se puede llegar a una restauración. ¿Por qué? Porque con espíritu de mansedumbre se va a lograr trabajar el caso, hablar con la persona, dirigirla a que se arrepienta, a que cambie de actitud y hablarle del poder de la restauración. ¿Por qué? Porque somos espirituales. ¿Y con qué espíritu lo hacemos? No con un espíritu de discusión, de destrucción. Ah, te vimos hacer esto, sos un pecador, te va a ir mal, condenar a la persona, sino con espíritu de mansedumbre, dar oportunidades a que abran los ojos y una vez que abran los ojos poder ver la realidad de cómo iba su camino, que su final iba a ser camino de muerte. Sin embargo, los que somos espirituales o intentamos serlo, lo que hacemos es restaurarle con un espíritu de mansedumbre, considerándote a ti mismo, y esto está muy bueno también, no sea que tú también seas tentado. Por eso, uno no puede dirigir casos de restauración si finalmente termina siendo tentado con lo mismo,
Por eso uno tiene que considerarse a uno mismo cuando está trabajando en un área en la cual puede ser tentado y puede caer en lo mismo que está intentando ministrar restauración en la otra persona. Pero bueno, es otro caso, es otro tema, tenemos que seguir adelante. Vamos a leer los últimos 6, que son rápidos, y vamos terminando. Efesios 4, 1 y 2, y esto es lo que le decía de Pablo, que Pablo le dice a las iglesias, miren, ustedes sean mansos, busquen mansedumbre. Es un fruto espiritual que está ahí, está para nosotros. Por supuesto que tenemos inestabilidades, que vamos a poder decir, bueno, pero hay momentos en que me sale el discutidor, hay momentos en que me sale el que se indigna frente a algo que fue una acusación falsa. Bueno, pero así y todo, Dios nos da el poder para reconocer a medida que nos vamos equivocando las repercusiones de nuestras equivocaciones. Y si dijimos algo que hirió a alguien y esa experiencia no te gustó, realmente te sentiste afectado porque heriste a alguien por decir algo equivocado, es tiempo de, bueno, reconocerlo y generar y desarrollar el fruto de la mansedumbre. Si una vez herí a alguien con mis palabras y no me gustó cómo dejé a la persona o cómo quedé yo después con la culpa de haber dicho algo desubicado, ¿qué hago? Le pido a Dios asistencia para no volver a cometer el mismo error. Pedir perdón lo antes posible, de verdad, no solamente como una fachada y después seguir haciendo lo que quiero, sino de verdad, decir, perdóname, realmente me desubiqué con lo que te dije, me desubiqué con lo que hice, no tuve templanza, no tuve dominio propio, no ejercí mansedumbre, pero voy a intentar hacerlo la próxima vez. Y seguramente, con la asistencia del Espíritu Santo, y habiendo tenido esa experiencia de haber herido a la persona, dejar llorando a la persona porque te desubicaste, seguramente esa experiencia va a hacer que sea una fortaleza el día de mañana para poder ejercer dominio sobre tu lengua, sobre tus actitudes, sobre lo que no tenés que decir que termina siendo contraproducente para tus relaciones humanas y en sí para tu propósito en Dios. Por eso las relaciones humanas creo que son la mayor prueba de lo que es este fruto que es la mansedumbre, ¿no? Uno puede reaccionar mal contra algo o contra una circunstancia, pero casi siempre lo que prueba la mansedumbre es los temperamentos, ¿no? Temperamentos de diferentes tipos de personas, o el silencio, o las palabras de la otra persona, cómo te pueden afectar a vos, para ejercer o no mansedumbre. Por eso dice, yo preso en el Señor, Efesios 4, 1 y 2, os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados. O sea, que dice, mire, el apóstol Pablo está diciendo, yo les ruego que ustedes vivan así, porque lo digno de ser cristiano es andar con estas dos características. Y dice, humildad y mansedumbre. Humildad y mansedumbre. Recuerden que Jesús dice en Mateo 11, 28, soy manso y humilde de corazón. O sea que no es más que el apóstol Pablo está agregando un poco más de explicación a lo que Jesús ya dijo y a lo que a su vez se expresó en el Antiguo Testamento, cómo la Biblia tiene un solo mensaje y es afirmar el propósito de Dios para nosotros. Entonces, dijo Jesús, soy manso y humilde. Y acá dice, ¿cómo es la dignidad de la vida cristiana, de la vocación con que fuimos llamados? Andar en toda humildad y mansedumbre, soportándoos con paciencia los unos a los otros en amor. Y sigue hablando, ¿no? Pero lo dejamos hasta ahí. Entonces, tenemos que andar con humildad y mansedumbre. Y casi que la humildad y mansedumbre son como dos hermanas, ¿me explico? Son como las gemelas de la vida cristiana. Porque mansedumbre sin humildad es lo mismo que humildad sin mansedumbre, no puede coexistir. Es algo que haya mucho dominio propio para ser hipócrita, pero en realidad en la vida cristiana la humildad y la mansedumbre van de la mano. Si quiere un poquito más, fíjese lo que dice Colosenses 3:12. Cuando dice Colosenses que nos quitemos el hombre viejo, que nos quitemos las vestiduras de pecado, después dice, y vestíos pues como escogidos de Dios, Colosenses 3:12, santos y amados, de entrañable misericordia, de benignidad, y de vuelta a los dos, uno al lado del otro, de humildad, y de qué dice ahora, de mansedumbre, de paciencia. Fíjense cómo humildad, mansedumbre, paciencia están muy juntos en lo que tiene que ver con el temperamento controlado por el Espíritu Santo. Ahora, ¿qué mejor es decirle al Señor, Señor, ayúdame a ser una persona paciente, que sepa esperar, que sepa soportar a otros, a ser una persona mansa, que pueda dominar mis impulsos y mi temperamento, sobre todo en mi mente, porque en mi mente está la gran lucha, la batalla que hace o no la mansedumbre, en mi mente. Y poder vestirme, sobre todo
entrañable misericordia y de benignidad, que ya lo vimos hace 2 jueves o un poco más. Primera de Timoteo 6:11, Primera de Timoteo 6:11 dice, mas tú, oh hombre de Dios, huye de estas cosas. O sea, ya habló Pablo al principio del capítulo 6 de todas las cosas que hay que huir. Sin embargo, ahora le agrega y sigue, o sea, huyo de, pero sigo a. Huyo de, pero sigo a. O sea, ellos son mis enemigos y estos son mis aliados, que son la piedad, la fe, el amor, la paciencia, la mansedumbre. ¿Cómo no puede no estar en nosotros esto? Pero te vuelvo a decir, no es para que vos digas, a mí me falta mucho, sino, qué bueno que te falta mucho, hay que seguir caminando, hay que seguir transitando. Porque los que están solteros, tienen su comunión con mamá, papá. Y la idea es cómo nos llevamos entre mamá y papá. Pero cuando estás de novio, tenés una persona que pronto va a ser uno con vos, y ahora son 2 en un propósito hasta llegar al matrimonio. Y luego viene la convivencia en el matrimonio, y luego viene la convivencia en el matrimonio con hijos, y luego todo lo demás que viene por delante en todo el propósito que tenemos en nuestra vida. Y así todo tenemos que tener la sabiduría para saber administrar todo. ¿Para qué? Para ser herramientas útiles en las manos del Señor. De eso se trata. Poder servir al Señor desarrollando estos frutos que son tan indispensables para ser de bendición a otros. Segunda de Timoteo 2, 25 al 26, dice así el apóstol Pablo en su última carta casi escrita antes de morir. Y dice que cuando habla de las características de los líderes, ¿no? Y dice que con mansedumbre corrija a los que se le oponen, por si quizá Dios les conceda que se arrepientan para conocer la verdad y escapen del lazo del diablo en que están cautivos a voluntad de él, del diablo. Entonces, ¿qué está diciendo? Cuando prediques el evangelio, cuando exhortes, cuando redarguyes, cuando reprendas con toda paciencia y doctrina, que lo dice anteriormente, cuando dice predica en todo momento, a tiempo y fuera de tiempo, cuando lo hagas, hacelo con mansedumbre. ¿Por qué? Porque la mansedumbre puede preparar el corazón de la persona como fruto espiritual para que se arrepienta de su necedad y se vuelva atrás. Por eso es muy complicado de repente, si viene alguien, qué sé yo, hoy en día del pañuelo verde, del aborto, del matrimonio igualitario, de todo eso, de las ideologías que están, y poder hablarle de lo que el Señor dice, de lo que la Biblia dice, pero con espíritu de mansedumbre. Porque si nos podemos a discutir con lo que dice la Biblia y lo que dicen ustedes, al final no va a ganar nadie y la persona nunca se va a convertir. Pero por ahí la persona va a decir, estoy totalmente en desacuerdo con lo que vos crees, pero me impacta tu actitud, lo manso que sos hablando. ¿Cómo no me atacás? Y ellos atacan, siempre atacan. Y nosotros no atacamos. ¿Por qué? Porque tenemos mansedumbre. Y quizás, dice Pablo, por esa mansedumbre, por no atacar, por no increpar a la persona físicamente, por esa mansedumbre quizás se vuelvan del lazo del diablo en el que están cautivos a voluntad de él, ¿no? De Satanás. Santiago 1:21 es el anteúltimo que vamos a leer y nos quedamos ya en Santiago. Santiago 1:21 dice, por lo cual, desechando toda inmundicia y abundancia de malicia, recibid con mansedumbre la palabra implantada, la cual puede salvar vuestras almas. Como Santiago, que era el primer pastor de la iglesia de Jerusalén, Jacobo, el hermano del Señor Jesús, estaba allí diciéndole como pastor responsable de las almas, estaba diciéndole, miren, desechen la inmundicia y desechen toda esa abundancia de malicia que hay en el mundo, deséchenla como si fuera basura, tírenlo, una bolsita de residuo, pum, afuera de tu vida. Y dice, reciban con mansedumbre la palabra implantada. ¿Por qué? Porque puede salvar vuestras almas. Esa actitud también que es la mansedumbre como receptores. No estar escuchando ahí nomás argumentando en tu mente, sí, pero lo que está diciendo, ¿y qué sabe? Y como que en tu mente, viste, no hay mansedumbre, hay confrontación. ¿Me explico lo que quiero decir? Es como que estás a la defensiva escuchando el mensaje de la palabra del Señor. Y él está diciendo acá cosas, de hecho, fíjense, Santiago va a hablar de la lengua y va a hablar de todo lo demás y le va a dar unos palos tremendos a los ricos que se confían en sus riquezas, a los que creen que ellos van a prosperar por su propio medio y dejan de lado a Dios y no dicen si Dios quiere. Bueno, todo eso
Entonces, toda esa palabra, cómo se recibe, cómo llega al corazón, cómo nuestro corazón se convierte en buena tierra, donde da fruto al 100, al 60, al 30 por uno, cómo cuando recibimos la palabra con mansedumbre, que estamos preparados para decir, ok, gracias por la palabra que nos diste, ha sido una bendición, con mansedumbre, y eso al tiempo termina dando fruto. Y finalmente, como le dije, cuando él está hablando en Santiago capítulo 3 de la lengua, y después de que menciona todas las metáforas de la lengua y la destrucción que provoca la lengua, dice, ¿quién es sabio? Versículo 13 al 15, Santiago 3, 13 al 15. ¿Quién es sabio y entendido entre vosotros? Y aquí le da la clave. Bueno, como diciendo yo. Bueno, entonces muestren por la buena conducta sus obras en sabia mansedumbre. No solo palabras, sino muestren por la buena conducta sus obras en sabia mansedumbre. ¿Por qué? Porque a veces las obras generan contiendas. A veces las obras que realizamos son para demostrar algo. ¿Me explico? Para demostrar algo o para generar contiendas, divisiones, contenciones. Sin embargo, mostremos la buena conducta en nuestras obras, pero dice en sabia mansedumbre. Pero si tenéis celos amargos, fíjense cómo ahora vamos a mostrar lo que sigue, si tenéis celos amargos y contención en vuestro corazón, no os jactéis, ni mintáis contra la verdad. Porque esta sabiduría, que no tiene sabia mansedumbre ni nada, dice, no es la que desciende de lo alto, sino que es terrenal, animal y diabólica. Fíjense cómo hay una sabiduría de la tierra. Fíjense cómo, pero es tan diferente a la sabiduría del cielo. Es tan diferente a la sabiduría que enseña Jesús. Es tan diferente. Por eso el Señor les decía a los discípulos, guárdense de la levadura de los fariseos. Los fariseos venían con sus artimañas a intentar agarrarlo a Jesús en que pise el palito con alguna doctrina que pueda ser errónea o contraria a sus tradiciones o a la ley para poder meterlo preso y después matarlo. Pero él respondía con sabia mansedumbre. Cuando los demás venían a decirle, a ver, dinos Jesús, ¿es lícito dar dinero al César? Y él decía, ¿de quién es la moneda? ¿Qué dice ahí? Ahí el rostro, ¿de quién es? Del César. Bueno, den al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. Y él respondía con sabia mansedumbre. Sin embargo, la otra sabiduría que tenían ellos, para encontrarle la vuelta, era diabólica, era terrenal. Ahora te digo a vos y ya terminamos. Confrontándote con tu vida cotidiana, confrontándome yo con mi vida cotidiana. Constantemente tenemos a nuestro alrededor sabiduría del mundo, terrenal y diabólica, que va a querer afectarnos para que nosotros pisemos el palito, para que nosotros nos vaya mal, para que dejemos la coherencia de nuestra vida cristiana y la bienaventuranza de la mansedumbre. Entonces, más vale cerrar la boca, ¿no? Más vale cerrar la mente, más vale cerrar la boca y decir, Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. ¿Por qué? Porque va a estar en juego tu herencia y mi herencia en los cielos.